en comunicación y bueno, queríamos conocer detalles de todo esto y básicamente me imagino la reacción favorable de todos los afectados, ¿verdad? Que obviamente son muchos en este caso concretamente, doctora. Buenas tardes Buenas nuevamente. tardes, doctora. Muy buenas tardes, Marta, también a Juan, gracias por el contacto. Bueno, le decíamos que me imagino toman a bien esta decisión de la fiscal Alba del Valle con respecto al caso de Dani Durán en concreto, doctora. Bueno, la verdad que sí, para nosotros esta decisión es muy esperanzadora en el sentido de que para llegar a este estado procesal, esto también ha sido fruto de un excelente trabajo fiscal. La verdad que también así cuando el Ministerio Público hace su trabajo en forma digna, también vale la pena rescatar y resaltar eso. Y también no puedo dejar de también darle la cuota de participación en todo esto a las víctimas quienes han luchado y persistido en la búsqueda de justicia, siendo que si bien muchas personas fueron víctimas de estos esquemas a nivel país, hablando un poquito, bueno, estas víctimas en concreto persistieron en su decisión de luchar hasta el final en buscar a los responsables y bueno, y justamente esto ya es, estamos avanzando en un proceso en la búsqueda de que eventualmente ya estas personas también puedan ser condenadas. ¿Usted en particular a cuántas personas representa en este caso, doctora? Bueno, en esta causa nosotros tenemos en nuestra lista de como 500 víctimas, pero en esta causa concreta no son, como son distintas causas donde están Sí. distintas víctimas, en esta representamos a 3 víctimas, o sea, son 3 querellantes. Pero aquí también están todas las otras víctimas que no son querellantes, que de igual forma los representamos también en esta causa, ¿verdad? Solamente que en 3 personas en las que estaban un poco más, eran posibles también de que tengan toda la documentación, que se tiene que cumplir una serie de requisitos para querellar y eventualmente acusar. Entonces, en esta causa en concreto estamos querellando por 3 víctimas, pero representamos a todas las víctimas que no asumieron en sí una querella de SIGA propiamente, pero sí están en calidad de víctimas y que también están en la espera de una resolución favorable en el caso ya que esta causa se eleva a juicio oral y público. Doctora, ¿y sus tres clientes qué es lo que específicamente reclaman? O sea, ¿en qué particularmente se vieron afectados en todo esto? Bueno, y en realidad las 3 víctimas, así coincidentemente de las 3 querellantes, en este caso sumadas a las otras víctimas, todas coinciden en un mismo testimonio. Ellos habían ingresado en planes que eran ofrecidos por Municipal, donde en esos planes ofrecían viviendas, ofrecían vehículos, ofrecían electrodomésticos, donde les hacían un aporte mensual y donde se les exigía a los mismos cumplir con las cuotas para el día para poder ser beneficiarios en un tiempo determinado de los bienes que supuestamente estos estaban ofreciendo. Lo que pasa es que la mecánica se daba a través de proformas de contrato y donde finalmente ellos lo que buscaban era solamente obtener los aportes de estas víctimas o de los clientes en este caso sin ninguna contestación y de alguna forma también engañándolos para volver a ingresar en otros planes. Entonces sí tenemos víctimas que ingresaron a 5 o a 2, 3 circuitos de 5 años donde aportaron durante esos 5 años cuotas en la esperanza de tener una casa, de tener un vehículo, de tener un electrodoméstico o una suma de electrodomésticos y ellos efectivamente nunca hacían entrega ni de la casa, ni del vehículo, ni de los electrodomésticos. Se quedaban con los aportes, ni esa era la fórmula en que ellos también, estas personas que integraban el esquema de Municipal, se enriquecían indebidamente a costa del sueño de muchas personas, del anhelo de la casa propia, del departamento propio, del auto propio, donde en realidad el esquema estaba diseñado para que nunca se pueda dar justamente esta entrega de los bienes. Y ahí es donde se da un perjuicio patrimonial en cada una de las víctimas, quienes disponen durante largos años aportes sin ninguna contraprestación. Entonces es así que para nosotros están dados todos los elementos del tipo objetivo de la estafa,
También el Ministerio Público acusa por asociación criminal, por lavado de dinero, por la obtención indebida justamente de dinero a costa de estas víctimas. Y bueno, y en específico respecto a estas tres víctimas, cada una más o menos tiene un perjuicio de más de 100 millones. De hecho, Esto solamente por tres estaba mirando personas. la acusación, doctora, y habla de estafa, estafa en grado de tentativa, asociación criminal, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis, evasión de aporte a la seguridad social y lesión de confianza, además de lavado de activos. A criterio de usted, hay en este caso elementos para sostener todos estos tipos dentro del juicio. Totalmente. Es más, nosotros cuando habíamos también haciendo un poco el seguimiento de esta causa, habíamos verificado que además Dani Durán había declarado falsamente en una declaración jurada pública que había hecho respecto a sus bienes al Sí. momento de haber ingresado al MUP. Él había declarado como suyo bienes que pertenecían a Mocipar. Nosotros siempre sostuvimos de que había una suerte de contubernio entre las personas que integraban Mocipar, porque supuestamente Dani Durán había salido del grupo Mocipar en el 2017. Pero como justificativo de su salida, él había presentado un contrato, una cesión de sus acciones por contrato privado, cuando es sabido que cuando uno va a ceder unas acciones, mínimamente la tiene que hacer por escritura pública y se tienen que registrar también esta declaración ante la abogacía del Tesoro. Entonces ahí es donde nosotros también pusimos en duda esos documentos, que para nosotros eran documentos simulados a los efectos de supuestamente él verse desafectada de esa sociedad. Cuando, gracias también al trabajo fiscal, se pudo determinar que efectivamente Dani Durán nunca estuvo desafectado de las empresas y había todo un contubernio entre estas personas de denunciar, o sea, de él beneficiarse de bienes que pertenecían a Mocipar en detrimento de los acreedores, marco del juicio de una quiebra. Entonces, para nosotros están todas, o sea, hay una concatenación de pruebas y también todos los hechos que están siendo acusados tienen sobrados elementos de prueba para sostener en el juicio oral y público. Sobre todo, me Sumado al imagino, lavado de incluso, dinero. claro, y sobre todo sus representados, al menos las tres víctimas a las que usted representa en este caso, también tienen suficiente documentación que pueden avalar todo esto dentro del proceso, o sea, ya incluso Claro, en lo que sí, porque relacionado a la recordemos querella, que ¿verdad? claro, porque este esquema hay muchísima. Vos hablas con cualquier persona en la calle y te dice, yo también entré a aportar ahí y dejé nomás porque ya no, me parecía que ya era una estafa. Pero estas víctimas en concreto agotaron todos los círculos, agotaron las 90, las 60 cuotas, una tras otra, entraban en un círculo, en otro círculo, engañados de que ya en el próximo círculo sería beneficiado con el departamento, que ya si nuevamente renovaba el contrato iban a adquirir el departamento o el auto o los bienes que eran prometidos. Y nunca se daba esa situación. Incluso hay casos de personas que fueron adjudicadas de los supuestos bienes, pero nunca adjudicaban papeles, pero que nunca tampoco se le entregó ni la casa, ni el departamento, ni el auto. Y además de eso, es una cuestión tan importante también mencionar y a estar alertas de estos esquemas delictivos, porque ellos además en el contrato ponían cláusulas de cumplimiento imposibles, como ser de que 5.000 personas tenían que entrar en un círculo para que inicie propiamente la ejecución de ese contrato. Sacaban a 5.000 personas cuotas de 100, 200.000, 300.000 guaraníes por un auto que ni valía 20 millones. Y tampoco entregaban ese vehículo a las personas. Entonces estamos hablando efectivamente de una cadena de hechos que son sumamente relevantes y que perfectamente configuran dentro del tipo penal de estafa, donde todo el esquema desde el vamos, porque ellos desde el momento que crearon estas proformas de contrato, ellos perfectamente sabían que nunca nadie iba a ser adjudicado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a demostrar en caso que esta causa vaya a juicio oral y esperemos que sea así, porque consideramos que existen hechos y sobrados elementos de pruebas que van a dilucidar y van a demostrar que efectivamente estas personas fueron responsables de este esquema delictivo y que se enriquecieron a costa de esa gente
y que todo el dinero, el patrimonio que hoy tienen es fruto del sacrificio de miles de paraguayos que han apostado y entregado su confianza a esta empresa en el sueño de la casa propia y del vehículo propio y de mejorar su calidad de vida. Y bueno, ya sabes el desenlace, que Sí. ninguna de ellas obtuvo ninguno de esos beneficios, ¿verdad? Ahora, doctora, en particular, usted de hecho hizo un trabajo casi, si se quiere, de hormiga, porque recuerdo perfectamente que ustedes mantenían reuniones con más de 500, es poco, parece, afectados que en algún momento también estuvieron interesados. En particular, estas tres víctimas tienen todos los elementos que puedan corroborar y confirmar que ellos efectuaron todo el pago y cuál es el volumen de dinero que efectivamente desembolsaron en favor de estas empresas relacionadas al señor Durán y a sus socios. Sí, totalmente. O sea, por eso justamente nos tomamos el tiempo de verificar caso por caso, porque no sé si vos recordás de este esquema que tenían las famosas chequeras, ¿verdad? Sí, Yo tenía unas chequeras donde estaban las 60 cuotas dentro de una chequera, ajá. y hay personas que tienen intactas todas sus chequeras, todos sus pagos, todos los recibos, todos los contratos. Cada uno de ellos, cada círculo agotado, tienen en perfecto estado, y es por eso que esas personas es que hoy se presentan a querellar, porque tienen todas las documentaciones. Juancito. Yo, doctora, y por lo que tenemos entendido, entonces, ¿serían 500 en total las víctimas o ese número podría ir acrecentándose más aún? Sí, en realidad hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue comunicándose con nosotros de que tienen también las chequeras, de que tienen todos los documentos, que también fueron víctimas del mismo esquema. Porque aquí no solamente, acá hay muchos fiscales también que se jugaron que al existir un contrato de por medio, ese era un tema civil, ¿verdad? Lo Ujú. cual siempre nosotros nos opusimos a esa teoría, a esa hipótesis, considerando que nosotros siempre tuvimos en el convencimiento de que el esquema, desde el mismo momento que se formularon esos precontratos o preacuerdos, por decirlo así, ellos tenían ya la firme intención de nunca cumplir lo que estaba contenido en esos documentos. Estos contratos tenían muchísimas contradicciones. Por un lado hablaba de partes de pago que ya hacían por parte de los departamentos, de las casas que ellos entregaban, ¿verdad? Y mucha gente, ellos indujeron al error a muchas personas en base a las promesas que también hacían los vendedores. Los vendedores también eran utilizados por el esquema delictivo para mentir a estas personas. Entonces hay una seguidilla de circunstancias que nosotros con el testimonio, porque también con cada víctima vamos a ofrecer, con cada causa que tenga que irse a juicio oral, vamos a ofrecer 100 o 200 testimonios para corroborar de que este modus operandi era el dado no solamente en la función o central, sino en todo el país. De hecho, solamente para de alguna forma darle más fuerza a lo que ustedes están tratando de se confirme en este juicio, doctora, Sí, tenemos como elemento que ellos recurrían incluso a la difusión de programas de televisión, ¿verdad? Porque todos sabemos eso, sí. y que si hablamos de engaño, obviamente ellos lo promovían incluso de la manera más oficial y abierta, como es recurrir a un canal de aire, como lo hacían antes, ¿verdad? Vos sabés qué bueno que trajiste a colación eso, Marta, porque en realidad no solamente ellos recurrieron a varios métodos de engaño. Uno Exacto. de ellos era que justamente la gente veía que se ganaba, que había personas que supuestamente eran las adjudicadas, cuando siempre hemos exigido también la lista de quiénes eran los adjudicados, de los supuestos adjudicados en los sorteos. Y hay un tema también en particular, los vendedores, en el afán de que estas personas incurran al error de poder firmar estos contratos de adhesión, ellos hacían visitas guiadas con las personas, mostrando los supuestos predios donde se generarían los departamentos. Y además de eso, además de sacarle la cuotita a estas personas todos los meses, ellos supuestamente dentro de los contratos hablaban de premios adicionales que se tenían que dar dentro de en todas las personas que conformaban un grupo, el grupo del sorteo. Ellos decían que cada persona tenía derecho a un sorteo de 60 departamentos en forma mensual,
60 vehículos 0 kilómetros en forma mensual, motocicletas, 60 motocicletas en forma mensual. ¿Y dónde están esos departamentos, esos vehículos, esas motos, cuando ninguna de esas adquisiciones se daba en la vida real? Claro, era Entonces, incluso ¿quién la no iba a motivación para incurrir? que las personas sigan acompañando los programas, se Claro, es que presenten. yo misma quise firmar el contrato cuando leí, ¿verdad? Porque vos Ajá. tenías que pagar 150.000 guaraníes y ya tenías derecho a la adquisición de un departamento una vez que culmines tus cuotas, y después también tenías un adicional de formar parte de un sorteo donde supuestamente en forma mensual vos podías, 60 departamentos se iban a sortear, 60 vehículos también, 60 motocicletas, 60 jet skis, 60 botes, 60... Eran muchísimos premios que uno tenía interina a la vez que pagaba la cuota, también supuestamente participaría de esos premios. Ujú. Cuando en la realidad las personas terminaban su ciclo de pago, no se le entregaba el auto, no se le entregaba el departamento, y después las personas le decían, y bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa con mis aportes? Y eso queda como gasto administrativo. Hablamos de una moto que cuesta 10 millones o 5 millones de guaraníes o 3 millones de guaraníes una moto, vos ya pagaste durante 5 años 10 millones. Y al igual que vos, 5.000 personas volvían a pagar 10 millones de guaraníes por una moto. Cuando ninguna de esas personas que formaban parte de las 5.000 fue Recibían la beneficiaria moto. de esa moto. Así mismo es. Y en caso particular de sus clientes, doctora, ¿cuánto sería más o menos el perjuicio patrimonial que ellos sufrieron en base a esas cuotas que ellos aportaban? Y una de ellas es 87 millones, otra es un poco más de 100 millones, y otra en igual también sentido 100 millones aproximadamente. Bueno, de hecho, Hay en la personas que tienen mucho. Hay otras causas donde estamos hablando de gente que llegó a pagar hasta 260 millones. Pero en particular, las denuncias con respecto a Dani Durán, en este caso, ¿se unifican o no, doctora? ¿O este es solamente de No, la unidad de la doctora del Valle, verdad? la doctora Alba llevó esta investigación respecto a 15 o 20 víctimas. Ajá. Entonces, solamente respecto a estas víctimas tenemos esta acusación. Pero ahora hay como Hay varias otras también unidades también. fiscales que Ujú. también están teniendo sus imputaciones y que tienen también su vencimiento próximo en estas causas que también están imputados el señor Dani Durán y otras personas más del grupo musical, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, vamos a tener que seguir muy de cerca cómo evoluciona todo esto, pero por lo menos una pretensión de ustedes que la verdad les llevó bastante tiempo es que la causa se eleve a juicio oral, doctora, y no solo a Dani Durán, sino también otras personas que obviamente formaban parte de la iniciativa Mocipar. Claro, en este caso recordar nomás que bueno, nosotros ya tuvimos otra causa que fue investigada por la doctora Estela Mariscano, la fiscal Estela Mariscano, Ujú. en donde en esa causa se intentó blanquear la situación del señor Dani Durán Sí. y de todos los otros accionistas del señor Dani Durán, que si bien en esa causa obtuvieron un sobreseimiento definitivo por cuestiones formales, no porque no existan los hechos, sino que por cuestiones formales que fueron propiciadas por una pésima investigación que se dio en esa oportunidad a los efectos justamente de blanquear la situación de esta persona. Bueno, esa situación se pudo pasar de largo y bueno, se logró que después se abran otras causas. Sí. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con las demás, porque como dice usted, estábamos tratando de recordar en algún momento, todos decían, ¿será que no es mejor que se fusione? Incluso se planteó eso a la propia fiscalía, ¿verdad? Fusionar todas las carpetas para que, obviamente, esto de alguna forma hasta beneficie a todos los afectados. En este caso, todos los tipos, ¿cuál sería más o menos, creen ustedes, la expectativa, doctora, si se hace un concurso acá de todos los tipos? Y o sea, grandes rasgos, y analizando, superaría los 10 años. Qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir, como le decíamos, muy atentos a todo lo que está relacionado a esta causa, que es muy sensible, porque la verdad
que durante mucho tiempo, y hay que reconocer, se trata de una persona, una figura pública que en algún momento ocupó hasta cargos de privilegio, ¿verdad? Sí. Muy próximos a grupos de poder, y esto me imagino le habrá valido para llevar adelante su pretensión. Doctora Jessie, muchísimas gracias por todas las explicaciones. Obviamente que nosotros vamos a seguir muy atentos a todas las novedades que surjan en torno a este caso que le decía es sumamente sensible por la cantidad de víctimas que tuvo finalmente el sistema. Muchísimas gracias, Marta, y a tu compañero también un saludo. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS.